las estructuras operativas de estas políticas, no nada más en la definición de las políticas, sino en la parte de los procesos y en la parte operativa. Por eso les digo que metí las conclusiones, porque ya sabía que tenía poco tiempo. Es pertinente señalar que varios problemas a resolver dentro de este campo visualizamos. Uno sería atraer la atención en las agendas académicas de investigación y de las asociaciones profesionales, la discusión teórica y empírica de estas políticas de información que tampoco van solas, una sola política. En este caso, aquí se tiene que revisar la política de INEGI relacionada a las cuestiones de información, las políticas relacionadas a la transparencia de la información, y hay la agenda de política digital que está discutiendo actualmente el Congreso, donde no estamos presentes. Es decir, en todas estas discusiones estamos ausentes, los bibliotecarios. Por otro lado, quiero plantear un problema que a lo mejor para mí es muy importante, que estas asociaciones profesionales deberían discutir teórica y empíricamente estas políticas y romper con la visión focalista en la operación de los bibliotecarios, es decir, nada más centrarse en la operación de organización de la información y no tener una visión de conjunto. Y por otro lado, pienso que ser conscientes de que al diseñar una estrategia de investigación en estos sectores, tendríamos que tomar en cuenta que nuestras instituciones públicas y privadas no invierten en investigación. Por esta razón, estoy proponiendo que tendríamos que pensar en estrategias metodológicas transdisciplinares de investigación, acción, es dentro de la operación también hacer investigación, dentro de las áreas laborales donde se desarrollan estos profesionales de la información. Es decir, en este contexto, yo enmarcaba toda la problemática, que la voy a dejar como inicia todo trabajo de investigación, trabajando la definición de un problema, lo pueden leer en el texto, y me voy a la final de la propuesta metodológica en relación a esta área. Mi trabajo argumenta en favor de una aproximación teórica, metodológica, pluralista. ¿Por qué? Porque dada la diversidad de campos de estudio y de niveles de intervención definida en la problemática que señalo en el documento, referente a la metodología de los inventarios de gases de invernadero, como las áreas de documentación y archivo, son constantemente planteadas a través del documento como claves tanto para el proceso de planeación y recolección de datos como para mantener la calidad de estos. Sin embargo, se carece a lo largo de toda esta propuesta metodológica líneas claras, expresas para trabajar esta implementación relacionada con la metodología del inventario. Los campos de trabajo que identificamos como objetos de investigación e intervención son políticas de información, la cultura de los usuarios, que tiene que ver cómo organizan y trabajan la información. Es decir, tenemos que ser conscientes actualmente los bibliotecarios que los usuarios ya organizan, administran, recolectan su información y tienen una cultura propia a través de las cuales nosotros tenemos que construir lenguajes y puentes comunes de trabajo. Es decir, eso implica que el bibliotecario maneje también, en este caso, este tipo de lenguajes, este tipo de habilidades en términos de trabajar con comunidades científicas y la parte básica que es trabajar también y conocer las cuestiones de cómputo, porque se crean bases de datos a diferentes niveles. Otro campo que yo fui ubicando fue los procesos de organización, y aquí es un gran reto para mí fue que estos procesos de gestión, de organización de la información tienen que ser muy híbridos. En estas instituciones se trabaja desde un concepto que uno puede decir, esta debería ser una biblioteca digital, pero el tipo de material que hay que leerlo queda mucho dentro del campo de los archivos. Y otra forma es cómo hacerlo accesible, porque el usuario es el que captura su información también. Entonces, aquí hay que trabajar modelos también de organización, almacenamiento, acceso, intercambio y uso de la información, interoperabilidad y uso de las tecnologías de la información por los usuarios
de forma diferente, y eso implica crear nuevos modelos conceptuales de organización de la información, donde el usuario no solamente hay que satisfacer sus necesidades, sino que es parte del equipo, y entonces parte de la cultura que se está trabajando. Por otro lado, hay que empezar a trabajar normas y estándares relacionados con esta organización, que está implicando los borderlands entre archivo, bibliotecas y la propia forma de otros estándares como los de la EPA o del NASTOR, que son estándares muy específicos de estas comunidades de usuarios y que tendrían que trabajarse de otra forma, los aspectos legales relacionados con los derechos de autor o del open source, transparencia de la información, manejo de datos públicos y privados y desarrollo de sistemas de información sustentable centrados en la necesidad. Por lo tanto, mi metodología técnica a utilizar en diferentes etapas del proceso, por eso hablaba que coincidía con el aporte que hace Mingers en su definición de metodología, como trabajarla como un conjunto estructurado de guías o actividades que apoyan en generar resultados de investigación-acción válidos y confiables. Es decir, al estar trabajando en investigación-acción necesito propuestas metodológicas mucho más amplias que simplemente protocolos cerrados de investigación, porque estoy actuando también, interviniendo. Esta definición es la mejor que se adapta a la propuesta de aplicar una estrategia de investigación, acción, en donde los diferentes métodos y técnicas se utilizarán de acuerdo a las necesidades del estudio. Entonces yo hablo de una etapa de investigación y etapa de intervención, donde se utilizan estrategias cualitativas, cuantitativas, diferentes técnicas de recolección de datos, como tendría que ser revisión documental, análisis de contenido, observación participante, entrevistas abiertas de profundidad, grupos de discusión, y en la etapa de intervención, mapas conceptuales, trabajo colaborativo, desarrollo de guías de contenido, selección y adopción, desarrollo de sistemas de información basados en wikis, blogs, etc. Termino con las conclusiones finales en que los retos que enfrenta nuestro país y el mundo en un contexto cada vez más globalizado en relación a la política atmosférica nos obligan a obtener y manejar datos cada vez más precisos y confiables en relación a las emisiones contaminantes y temas relacionados al medio ambiente. En este contexto, este texto demuestra por un lado que si bien la integración de inventarios de emisiones regionales, nacionales e internacionales se trabaja como política pública, pero por otro lado existe de manera implícita una política de información transversal que atraviesa la primera, la cual solo es trabajada parcialmente en su estructura operativa de documentación y archivo, accionar que tiene consecuencias en la obtención de los datos, lo cuales son estratégicos para la toma de decisiones en estos temas. Esta problemática nos presenta un campo de trabajo para el análisis e intervención sobre esta política de información a nivel local e internacional, fundamentado en un paradigma teórico con enfoque ecosistémico y a nivel metodológico con una estrategia de investigación-acción. Gracias. Le damos las gracias a la doctora Medina. Y bueno, les pido una disculpa a los ponentes porque bueno, los estuve apurando en su participación, pero bueno, debido al tiempo, pues ya no hay tiempo para preguntas, pero los invito por favor a acercarse a los ponentes al final para que cualquier reflexión o inquietud se la puedan hacer personalmente. Además, van a poder leer posteriormente en las memorias su participación completa. Les damos nuevamente un aplauso al doctor Rigoberto León Sánchez, le entregamos su constancia, al maestro Jorge Martínez Fraga, por favor, un aplauso, y a la doctora Medina Ortega Gutiérrez, y agradecemos mucho su participación en este seminario. Debido al tiempo ya no va a haber el receso, por lo cual nada más va a haber tiempo para el cambio de mesa y por favor continúe con la siguiente mesa. Gracias.